En esta oportunidad vamos a aprender a cómo hacer tablas en su documento de Microsoft Word. Vamos a ver cómo insertar, cómo editar totalmente una tabla y cómo eliminar, combinar, y al final también les voy a enseñar dos trucos que casi nadie conoce sobre tablas en Word. Bien, vamos a comenzar ahora sí de una vez con esto, pero antes, por favor, si este video te es útil, suscríbete a nuestro canal. Solamente tienes que dar un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Bien, comencemos de una vez. Miren, lo primero que hacemos es cómo insertamos de una manera sencilla nuestras tablas. Vamos a ir a la pestañita insertar, un clic en insertar, y aquí tenemos el grupo tabla. Si damos un clic, quiero que observen que acá tenemos una serie de cuadritos, o también conocido como celdas, ¿no? Aquí nosotros necesitamos seleccionar de cuánto por cuánto queremos nuestra tabla. Suponiendo que yo quiero una tabla de 6×6, miren, selecciono 6 columnas y 6 filas. Doy un clic y a la derecha ya tengo mi primera tablita, ¿no? Si nosotros nos dirigimos a la derecha, voy a acercar un poquito más, a la derecha inferior, aquí vamos a tener, miren, un cuadrito. Este cuadrito que siempre nos va a acompañar. Nosotros desde aquí podemos estirar tanto al alto como al ancho de nuestra tabla, ¿no? Y de esta manera de repente podríamos darle una medida a simple vista. Bien, luego de eso, miren, a la izquierda superior tenemos este cuadrito. Este cuadrito en algunas oportunidades nos permite mover a nuestra tabla. Miren, doy un clic, lo selecciono y lo podría traer más abajo. Ahí lo tengo, miren, un poquito más abajo, y de esta manera movemos rápidamente. ¿Cómo eliminamos? Miren, cómo eliminamos nuestra tabla en Microsoft Word. Yo acá tengo mi tecladito y acá tenemos esta flecha a la izquierda. Con esta flecha a la izquierda nosotros vamos a eliminar nuestras tablas. Miren, yo por acá doy un clic, selecciono acá con el cuadradito toda la tabla, flecha a la izquierda, y ya se acaba de eliminar. Vamos a ir nuevamente a la pestaña insertar, vamos a ir a tabla, y acá si nosotros quisiéramos una tabla que sea se podría decir con más columnas o más filas, porque las celdas solamente nos permiten, miren, crear hasta una tabla de 10×8. Si nos vamos a insertar tabla, un clic, nos salta esta ventanita y acá nosotros podemos, miren, poner tanto las columnas como las filas predeterminado, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, quiero una tabla de 11×11. 11 filas por 11 columnas. Le doy en aceptar y ya tengo mi tabla de una manera muy rápida. Si quisiera editar, por ejemplo, el ancho y el alto tanto de las filas y las columnas, damos un clic, miren, seleccionamos toda nuestra tabla dando un clic en el cuadradito de la izquierda superior, damos clic derecho y nos vamos donde dice propiedades de tabla. Un clic acá. Les va a saltar la siguiente ventanita y acá en las pestañas tengo fila y tengo columna. Si nos vamos a fila, activo especificar alto y vamos a suponer que yo quiera 1 centímetro, y columna también el ancho que sea 1, o sea 1×1. Acepto y miren, tengo mi tablita ya cambiada. Bien, lo que ahora vamos a hacer es aprender a insertar ya sea columnas o filas. Voy a eliminar mi tablita, vamos a crear una tabla más pequeña, vamos a ir a insertar, tabla, y le voy a dar por ejemplo 4×4, bien, a ver, 4 filas por 4 columnas, ahí lo tengo, bien. Si yo quisiera, miren, voy a estirar un poquito, si yo quisiera insertar columnas, me puedo situar en cualquier celda. Vamos a situarse, por ejemplo, le voy a pintar esa celda de otro color, vamos a pintarle amarillito. Si yo quisiera insertar, por ejemplo, una columna a la derecha de esta celda amarilla, miren, voy a poner un número para tenerlo como referencia. Me sitúo en la celda amarilla, clic derecho, nos vamos a insertar y miren, acá tengo algunas opciones: insertar columna a la izquierda, insertar columna a la derecha. Yo quiero una columna a la derecha, doy un clic acá y miren, ya se acaba de insertar esta columna, ¿no? El número 1 ya lo tenemos más lejos. Voy a retroceder y ahora voy a insertar una columna a la izquierda. Miren, referencia el número 1. Vamos a ir acá a la celda de color amarillo, clic derecho, insertar
y vamos a ir donde dice insertar columna a la izquierda. Un clic acá y miren, ya se acaba de insertar una columna pero a la izquierda. Lo mismo pasa con las filas. Miren, voy a poner 1, 1. Acá yo quisiera insertar por ejemplo una fila en la parte derecha, en la parte superior, perdón. Clic derecho en la celda amarilla, insertar, y acá dice insertar fila encima. Damos un clic y ya tengo una nueva fila encima, ¿no? Quiero insertar abajo, exactamente lo mismo. Clic derecho, insertar, y nos vamos donde dice insertar filas abajo. Damos un clic y ya lo tenemos de tal manera. Bien, ahora nosotros también acá podemos combinar, podemos unir filas o columnas o simplemente celdas. Miren, por ejemplo, si yo quisiera toda esta columna, lo selecciono, clic derecho y le damos donde dice combinar celdas. Miren, ya tenemos una sola columna. Si yo quisiera unir, por ejemplo, estas dos filas que están abajo o estas dos celdas, seleccionamos todo, clic derecho y combinamos celda y ya lo tenemos uno solo. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar todo este rango, miren, este rango es de 2 por 1, 2, 3, 4. Clic derecho y le damos combinar y ya tenemos, miren, de la siguiente manera nuestra tablita. Nosotros también podemos dividir celdas. Nosotros también podemos dibujar manualmente las divisiones. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la pestaña insertar, nos vamos a tabla y acá existe esta opción que dice dibujar tabla. Miren, damos un clic y podemos poner líneas horizontales o verticales donde nosotros querramos. Por ejemplo, voy a agarrar la celda que está acá abajo, miren, y voy a dibujar una línea vertical, miren acá, y se acaba de dibujar en dos filas, ¿no? Acá también puedo hacer lo mismo, miren, solamente en la última celda, y podría poner esas líneas verticales las veces que yo quiera. Podría de repente poner también una línea horizontal y lo tengo, miren, de tal manera, ¿no? Acá sucede lo mismo. Puedo dibujar líneas verticales, miren, en toda esta columna. Puedo dibujar varias líneas verticales, ¿no? De una manera muy simple y rápida. Miren, acabo de dibujar también una celda, ¿no? Pero miren, hasta la mitad. Lo voy a hacer llegar hasta la mitad. Y de esta manera tengo filas verticales y horizontales que nosotros vamos dibujando. Si queremos salir del modo dibujo, miren, tendríamos que presionar la tecla escape o escape que está a la izquierda superior de tu teclado. Presionamos escape y tenemos el siguiente resultado. Si nosotros nos dirigimos acá a la pestaña disposición, a la mano izquierda en el grupo dibujar, tenemos el borrador. Damos un clic en borrador y podríamos borrar cualquier celda. Miren, yo voy a seleccionar todo esto. Miren, lo voy a borrar y ya lo eliminó. Quiero eliminar también esta línea, solamente esta línea. Miren, le doy un clic y lo acaba de eliminar. ¿Cómo salimos del modo borrador? Con la tecla escape, con la tecla escape. Miren, salimos y miren qué es lo que acaba de pasar. Vamos a ir nuevamente acá a borrador, un clic y voy a borrar, por ejemplo, todo estas dos líneas, ¿no? Presiono escape y miren cómo ya va quedando mi tablita, ya muy cambiada, ¿no? Lo que ahora sí nosotros vamos a ver es cómo podemos hacer alguna configuración en nuestra tabla para que no perjudique a nuestro trabajo de Word. Ahora me van a entender a qué me refiero. Voy a abrir una nueva hoja en Word y lo que vamos a hacer es dos trucos que les había dicho al inicio que casi nadie conoce. Miren, si pongo igual, pongo la palabra random, abro paréntesis y pondría por ejemplo 10 párrafos, cierro paréntesis, presiono enter y me acaba de aparecer este texto que estamos observando. Miren, lo que normalmente se hace en Word siempre es copiar tablas y yo acá tengo una tabla en Excel. Voy a seleccionar toda la tablita en Excel, le voy a copiar, miren, le doy control C, me voy a dirigir a Word y lo voy a pegar. Quiero que observen que esta tablita, miren, se acaba de cortar. Esto es muy normal en Microsoft Word. Miren, se acaba de cortar. Pero para que no se corte tu tabla y siempre permanezca en una sola hoja, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, voy a seleccionar la tablita en el cuadrito izquierdo superior. Miren, y nos vamos a ir a la pestaña inicio. Y aquí en el grupo párrafo, miren, vamos a dar un clic donde dice configuración de párrafo. Doy un clic acá
y me voy a donde dice líneas y salto de página. Y acá existe esta opción que dice conservar con el siguiente. Lo activo, acepto y quiero que observen que la tabla ya bajó. Eso quiere decir que la tabla siempre va a permanecer en una sola hoja. En caso de que tengas, por ejemplo, un título, yo voy a poner título de la tabla, y quieras que este título también siempre le siga a tu tabla y no se despegue de esta tabla, entonces hacemos lo siguiente, lo mismo, seleccionamos todo el texto, nos vamos al grupo párrafo y nos vamos acá donde dice configuración de párrafo. Un clic acá, les va a saltar la siguiente ventanita, vamos a ir donde dice conservar con el siguiente y le damos en aceptar. De esta manera, miren, de esta manera el título siempre le va a seguir a tu tabla. Voy a abrir otro documento en Word. Vamos a abrir otro documento en Word. Voy a poner igual, vamos a poner rand y voy a poner 5. Solamente 5 párrafos. Presiono Enter y tengo un texto aleatorio de 5 párrafos. Voy a abrir el Excel. Miren, voy a volver a copiar esa tablita y vamos a pegarlo otra vez acá en Word. Miren, Control V y tengo la tablita. En caso de que la tabla sea muy extensa y ya no abarque en una hoja, ese es el segundo truco, ¿bien? Entonces vamos a seleccionar la tabla, miren, vamos a seleccionar la tabla, vamos a seleccionar solamente el encabezado de la tabla, el encabezado, vamos a ir a la pestaña disposición y vamos a bajar, miren, y le voy a dar donde dice repetir filas de título, damos un clic. Y miren cómo ahora esta fila, que es mi encabezado, se va a repetir en todas las hojas que aparezca tu tabla. Bien, este vendría a ser el segundo tip en caso de que el primero no te sea muy útil, porque hay veces en que la tabla es muy grande y no puede abarcar en una sola hoja. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.